Si estabas buscando una canción para pedir perdón, en esta clase te voy a compartir la canción Un idiota de Joan Sebastián. Así que quédate y aprende conmigo. Hola guitarrista, soy Carlos García y bienvenido a mi canal Carlos Guitarra 2.0, donde estás aprendiendo a tocar la guitarra. Aprende sus ritmos, sus acordes y tus canciones favoritas. Vamos a continuar con la canción de Un idiota de Joan Sebastián. Esta canción tiene los siguientes acordes. Tenemos un sol mayor, 63, 52, 40, 30, 23 y 13. Tenemos el acorde de mi menor en sistema numérico 60, 52, 42, 30, 20 y 10. Tenemos el acorde de re mayor 40, 32, 23 y 2. Y algunas veces, depende, podrías tocar el acorde de re 7 en sistema numérico 40, 32, 21, 12. Bueno, sí, 40, 32, 21 y 12. Sí, 3 acordes nomás llevan esta canción de Un idiota. 3 porque decimos sol mayor, mi menor, re mayor. Vamos a aprender a tocar la canción con su acompañamiento de la melodía. La melodía la puedes tararear como tal. En el acompañamiento vamos a tener el acorde de sol mayor, mi menor y vamos a agregar uno solamente para el acompañamiento. Si quisieras también lo podríamos colocar, si quisiéramos colocar en el coro, pero por lo pronto no lo vamos a usar en el coro. Para el acompañamiento sí, el do mayor 53, 42, 30, 21 y 10 y re mayor. Estos serán los acordes del acompañamiento como tal. ¿Cuál va a ser el ritmo que vamos a usar? Vamos a usar el ritmo de balada. Un rasgueo hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. 1, bajo, subo. Esto es un compás y esto serían 2 compases. Para el acompañamiento haremos lo siguiente. Vas a estar tarareando en la melodía. Para pa pa para pa 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 para pa para pa 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 para pa pa para aquí en el sol mayor y ahí ya comienza como tal el verso 1. ¿Qué hice? Toqué 4 compases en sol mayor, 2 compases en mi menor, un compás en do y 2 compases en re mayor. Para el verso tenemos lo siguiente: sol mayor, mi menor y re mayor. Si quieres podrías colocar el re de la siguiente forma. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin el verso 2. 2 compases, bueno, fueron 4 compases en sol mayor, 3 compases en mi y 2 compases en re mayor. El verso número 3 sería de la siguiente forma. Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón, que me avergüenzo, fui motivo de tu llanto, queriéndote tanto. Pues, ahí va el pues y nos fuimos con el coro. Para ese verso 2 seguimos con la misma dinámica. 4 compases en sol mayor, 3 compases en mi menor, 2 compases en re mayor y volvemos al sol para irnos con el coro. Si sientes que este video te está ayudando en tu camino musical, simplemente dale like al video, compártelo con un guitarrista como tú, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que se habilite una nueva clase. Para el coro tenemos lo siguiente, tenemos sol mayor, mi menor y re mayor. Podríamos meter el do aquí, sí se puede, pero por el momento no lo vamos a colocar. De la siguiente forma. Termina aquí el verso 2 en re mayor, pues te amo, soy un idiota.
El coro son dos estrofas que se repiten, o sea, es la misma estrofa. Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. ¿Qué hice en el coro? Toqué 2 compases en sol mayor, 3 compases en mi menor, un compás en re y volví al sol y toqué un compás y luego nos fuimos nuevamente con el coro. Después de eso viene un acompañamiento, viene como tal la melodía, viene también lo podrías tararear o podrías recitar como el poema que hace Joan Sebastián. Y después de eso viene el verso número 3 de la siguiente forma. Para el verso número 3 nuevamente tenemos sol mayor, mi menor y re mayor de la siguiente forma. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no pude darte. Quisiera abrazarte. Y ahí nos fuimos con el verso número 4. Para el verso número 4 tocamos sol mayor, mi menor y re mayor de la siguiente forma. Sé que no merezco tu perdón, que ahí nos fuimos con el coro. Para el verso 3 y verso 4 vamos a tocar 4 compases en sol mayor, 3 compases en mi menor y 2 a 3 compases en re mayor y nos fuimos nuevamente con el coro. Ahora toquemos el coro nuevamente. Como observas, viene la misma dinámica que hemos tocado en el coro inicialmente y luego se repite esa melodía y allá tú puedes bajarle un poquito la velocidad al ritmo como tal a lo que estás haciendo con la guitarra. Y si a ti te gustan las baladas, estoy seguro que hay una canción que puede ser muy interesante. La primera es que yo se la escuché a Vicente Fernández en una película porque a mí me gusta ver las películas de Vicente Fernández. Se la cantaba a su hija puntualmente, pero ya después también se la escuché a Marc Anthony, pero ni de Vicente ni de Marc Anthony es puntualmente la canción, es de José Luis Perales. Si quieres aprender a tocar y cómo es el de José Luis Perales, dale clic aquí y te espero en la siguiente clase. Aprende conmigo.